Señoras y señores, muy buenas tardes, noches. La verdad es que en estos momentos en que la cuestión migratoria está tan de actualidad en nuestro país y más allá de nuestras fronteras, yo creo que es un excelente momento para reflexionar sobre la necesidad y la oportunidad de contar con análisis rigurosos que nos ayuden a interpretar bien la realidad, ¿no? Como le gusta decir a mi rector, buena ética y buena política necesita buenos datos. Yo creo que este libro es un ejemplo y por eso es un placer participar hoy en este acto, celebrar con todos ustedes la publicación de este estudio, La población de origen ecuatoriano en España, características, necesidades y expectativas en tiempo de crisis. Evidentemente no es lo único que tenemos que celebrar, ¿no? Yo creo que el hecho de que se haya podido desarrollar una investigación como la que recoge este libro en un entorno de colaboración entre investigadores de la Universidad Pontificia Comillas, del Observatorio Vasco de Inmigración y en estrecha colaboración con la Embajada del Ecuador, pues yo creo que también es un ejemplo de cómo poner las capacidades de todos al servicio de un bien mayor como es esta necesidad de análisis, esta necesidad de estudio. Evidentemente yo no les voy a destripar los datos del estudio, para eso ya tenemos a sus autores. Pero sí me gustaría destacar que, al menos tal como lo vemos desde la universidad, este libro, esta investigación, es un excelente ejemplo del tipo de trabajo que llevamos muchos años haciendo en la Universidad Pontificia Comillas y que queremos seguir haciendo muchos años. Como posiblemente ustedes sabrán, la Universidad Pontificia Comillas es una universidad de la Compañía de Jesús en Madrid. Y en la misión universitaria de la compañía, en el centro de esa misión, está la necesidad de hacer investigación rigurosa, pero a la vez conectada con la sociedad y con capacidad de transformar la sociedad, de hacer una sociedad más justa. Yo creo que este libro, como decía, es un ejemplo perfecto de ese tipo de investigación que queremos hacer en comillas, rigurosa, pero también conectada. Una investigación que quiere estar en las fronteras, no solo científicas, sino también sociales. Queremos estar allí donde están los marginados, allí donde están los más desafortunados, es decir, y en el caso de la población migrante, pues evidentemente son poblaciones que llevan un esfuerzo y que llevan una interrupción en alguno de sus elementos vitales y, por tanto, Comillas siempre ha considerado fundamental en realizar investigación en este sentido, ¿no? De hecho, nuestro Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, ese es el nombre oficial largo, el Instituto de Migraciones, cumplió recientemente 20 años haciendo esta tarea y estamos muy orgullosos de ello. También, y en esta línea de entender la necesidad de realizar investigación rigurosa y pegada a la realidad, me gustaría agradecer especialmente a la Embajada ecuatoriana, a la representación del Gobierno del Ecuador en España, tanto en la persona del embajador don Miguel Cabalorrano, que hoy no puede acompañarnos, y del ministro don Luis Vallas, su impulso hacia este tipo de acciones, su acompañamiento decidido y, por supuesto, la confianza que ha mostrado en la universidad, en las capacidades que tenemos en el instituto. Saben que nuestro Instituto de Migraciones, como decía, lleva más de 20 años trabajando. Yo creo que cuenta con un prestigio internacional indudable, afortunadamente respaldado por muchas administraciones públicas, y yo creo que es una capacidad, es un recurso muy valioso, como decía, en estos tiempos en el que existen tantos retos acerca de la necesidad de conocer bien la realidad migratoria, ¿no? En este sentido también creo que es un momento apropiado para comunicarles que ante la crisis de migración, ante la crisis de refugiados que estamos viviendo en Europa, nuestra universidad ya se ha posicionado claramente. De hecho, nuestro rector ha sido el designado como coordinador por parte de la CRUE de los esfuerzos de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, de los esfuerzos que se están haciendo por parte de las universidades para responder a esta crisis. Y la Compañía de Jesús, la dueña de nuestra universidad, también ha hecho una declaración institucional a la que, por supuesto, nos hemos adherido, en la cual lanza una campaña, la campaña de hospitalidad. Pueden consultarlo en internet, en hospitalidad.es, tratando, como digo, de responder de una manera coordinada, desde el rigor, pero también desde la cercanía a la realidad social, a este problema, a esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Por tanto, no quiero dedicar mucho más tiempo, prefiero que hablen los autores, solamente decir que confío que ante esta situación que estamos viviendo,
pues este tipo de trabajos tengan continuidad, tengan visión de largo plazo y podamos seguir colaborando desde la universidad y desde nuestro instituto con la Embajada del Ecuador o con cualquier otro gobierno para tratar de tener un diagnóstico lo más fiel posible de la situación y, por tanto, poder contribuir a su solución. Nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra José Luis Madrazo, director de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del Gobierno vasco. Excelentísimo señor ministro de la República de Ecuador en España, ilustrísimo señor vicerrector de la Universidad de Investigación e Internacionalización de la Universidad Pontificia de Comillas, don Gonzalo Moro, director de Programación de la Casa de América, autoridades, investigadores, investigadoras, señoras, señores, buenas tardes. En primer lugar, yo tengo que decir que me siento honrado en nombre del Gobierno vasco y también de la Universidad del País Vasco, que me toca esa doble representación, el estar invitados hoy en Madrid, en la Casa de Américas, para participar en la exposición de este trabajo. Fundamentalmente porque además creo que el trabajo que desarrolla el Observatorio Vasco de la Inmigración, Ikuspegi, está trasladando su conocimiento, su personalidad, más allá del ámbito lógico de lo que sería su referencia, que sería estudios que tienen que ver con el País Vasco. Asimismo, quiero agradecer también a Ikuspegi esa disposición a trabajar con otros observatorios, con el Observatorio Español, que trabaja los temas de migraciones, y desearles en un futuro también que esa colaboración que hoy ha comenzado con el Gobierno de la República de Ecuador se pueda trasladar en el tiempo y que esa imagen abierta que tiene Ikuspegi, esa imagen de lo vasco abierta, pues se pueda trasladar al conjunto de las comunidades autónomas y allá donde sea necesario. No quisiera terminar esta intervención para también manifestarles la relación estrecha, seria, que mantiene el Gobierno vasco con la Administración General del Estado, con todos los temas que están afectando a esta crisis humanitaria que se está padeciendo en Europa, en el mundo, pero que ahora cuando vemos que está más cercana a nosotros, pues parece que nos preocupa más. Voy a terminar también para que espero que este trabajo que han desarrollado Ikuspegi no sea ni el primero sí lo es, pero que no sea el último, y felicitarles a todos y a todos ustedes, porque al final, y a los medios de comunicación, porque al final trasladando este tipo de conocimiento, ayudamos a que la sociedad nos conozca mejor. Muchas gracias, director. Tiene la palabra don Luis Vallas Valdivieso, encargado de negocios de la Embajada del Ecuador. Muchas gracias. Señor Gonzalo Moro, director de programación de Casa América, y muchas gracias por abrirnos una vez más las puertas de Casa América. Realmente nos sentimos en casa. Señor José Luis Madrazo, director de Política Familiar y Desarrollo. Señor Pedro Linares, vicerrector de Integración e Internacionalización de la Universidad Pontificia Comillas. Señores miembros del Cuerpo Diplomático y organismos internacionales acreditados en el Reino de España. Señor Aurelio Miras, Portugal, director general de Inmigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Señora Natalia Molina, directora del Observatorio Permanente de Inmigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Señor Guillermo Kirkpatrick de la Vega, subdirector de Países Andinos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Señor Pablo Gómez Tariba, director general de Servicios Sociales e Integración Social de la Comunidad de Madrid. Representantes de los medios de comunicación, muy valiosa su presencia acá. Señores representantes de entidades gubernamentales, universidades e instituciones sociales. Señores representantes de las diferentes asociaciones de ecuatorianos residentes en España, particularmente para ustedes también es este estudio. Señores becarios de la CENESID y apreciados compatriotas aquí presentes, señores investigadores que nos acompañan esta noche, compañeros de la Embajada, señoras y señores.
Yo quisiera empezar justo agradeciendo a los coautores de esta investigación, de esta valiosa investigación, a Julio Iglesias Martínez, a Gorka Moreno Márquez, a Mercedes Fernández García, a José Antonio Oleaga Páramo y a nuestro querido compañero y amigo Felipe Vega, quien lamentablemente no está aquí presente. Y también quisiera excusar la ausencia del embajador Miguel Calahorrano, quien deseaba vivamente estar aquí esta noche, pues es un acto trascendental para el trabajo de nuestra embajada, pues marcamos un hito esta noche con el lanzamiento de este estudio, de este análisis. Si bien, como digo, es un hito, porque si bien antes trabajábamos y lo hacíamos, pensamos de una manera importante, importantísima, no teníamos los datos que ahora nos revelan, muchos de ellos totalmente diferentes a los que nos imaginábamos, a los que intuíamos para trabajar. Y les voy a poner dos ejemplos precisos. Antes del estudio, igual, y desde un tiempo atrás, de unos años atrás, trabajamos con el servicio de asesoría y acompañamiento hipotecario. Y trabajamos pensando, evidentemente, en la crisis que afrontan los ecuatorianos, frente a todos los otros ciudadanos aquí en España, la crisis hipotecaria, y pensando en que la mayoría de ellos sí desean regresar al Ecuador. Desean regresar al Ecuador, resolver su asunto hipotecario y ya. Y de hecho estábamos enfocados hacia la dación en pago, es decir, devolvían el piso, regresaban al país y listos, ¿no? Y vemos que no es exactamente así, ya lo voy a desarrollar. Otro ejemplo, los jóvenes, si bien hace un año, poco más de un año ya, hicimos un estudio que también lo encuentran acá con la OIJ, la Organización Iberoamericana de Juventudes, un estudio valioso enfocado a los jóvenes, sí, pero igual lo dejamos ahí. Y ahora vemos que hay que ampliar ese estudio. De hecho, estamos trabajando con la OIJ para una segunda fase de ese estudio. ¿Y qué pasa? Viene el estudio, nos dan los datos que luego vamos a debatir, a conversar acá, y vemos que no es mayoritariamente la población ecuatoriana residente acá en España los que quieren regresar. Es una cuarta parte de ellos. No es un número despreciable tampoco, pero es un 25%, no más. Los que tienen, más que desean, y la palabra desea está mal usada, perdón, que planifican regresar, que tienen planes de regresar al Ecuador. Es un 25%, porque quizás todos o la mayoría sí deseamos o desean regresar al Ecuador, está nuestro corazoncito allá en el país, pero está nuestra realidad, nuestra vida acá. Entonces vemos que únicamente ese 25% desea. Entonces, ojo, aquí algo hay que hacer. Entonces, tal vez la dación en pago en materia hipotecaria, si bien es importante y vamos a seguir trabajando en ella, pero ¿por qué no buscamos otras alternativas extrajudiciales con los bancos, con las mismas asociaciones de ecuatorianos? Por ejemplo, la quita o la renegociación de la deuda o alquiler social. El ecuatoriano quiere quedarse acá y quiere seguir viviendo en su piso, en su casa. Entonces enfoquemos hacia allá esas políticas y este estudio hace eso, redireccionar nuestras políticas, nuestras acciones, dentro de un espíritu o método socrático en donde el conocimiento y la acción tienen que estar estrechamente unidos. Y eso es lo que buscamos. De ahí también lo que mencionaba el otro tema, los jóvenes, y aquí tenemos becarios ecuatorianos y les agradezco su participación esta noche. Son becarios ecuatorianos, pero también tenemos jóvenes que nacieron acá o que vivieron muy pequeñitos acá y se consideran españoles, 100%. Y no les interesa, no quieren, no desean, no tienen planes de regresar al Ecuador. Y ellos les amarran a sus padres también, que como digo, tenían su corazón o tienen su corazoncito en el Ecuador, pero a quedarse acá en España. A ellos también tenemos que enfocarnos. Estamos trabajando a nivel nacional con diferentes instituciones gubernamentales, nos han abierto las puertas de par en par, agradecemos a España por esa apertura, y también a nivel local. Acabamos de tener una reunión con el Ayuntamiento de Madrid, pensando justo en esa capacitación para jóvenes ecuatorianos. No quiero tampoco entrar en los temas, en los datos que lo vamos a discutir acá, pero sí señalar cosas, como digo, importantes. He mencionado esta de los ecuatorianos que desean, o más bien dicho, planifican regresar al Ecuador, ese 26% que desea quedarse, un 36% que no sabe, pero el que no sabe es que se está quedando acá, no es que está planificando regresar al Ecuador, entonces se suma a ese 26% que se queda en España. Luego también un tema que nos llama y gratamente la atención es que prácticamente el 100% de los ecuatorianos están en situación de irregulares. Es decir, frente a la legislación española han arreglado su situación migratoria y están aquí en este país gozando plenamente de los beneficios y evidentemente contando y siempre aportando con los derechos que tiene que aportar un ciudadano en este país. Y eso va de la mano con principios lindísimos que tiene nuestra Constitución,
nuestra Constitución que incorporó en el 2008, por ejemplo, el principio de la libre movilidad humana, es decir, creemos que los ciudadanos, el ser humano debe y puede moverse en el mundo libremente, eso creemos en el Ecuador, por eso trabajamos en el Ecuador y hacia eso queremos ir también. Y, por ejemplo, el principio de la ciudadanía universal. Otro dato importantísimo es que un 90% de los ecuatorianos está dentro de esa población económicamente activa, 16 a 64 años de edad. ¿Sí? Que contrasta evidentemente, estamos en un país donde nacen españoles y hay españoles pequeñitos, niños y por supuesto ancianos. Acá el ecuatoriano está básicamente en ese sector. Datos que también sí nos golpearon un poquito, ¿no? O bastante, más bien dicho, el desempleo, 31.2% de desempleados ecuatorianos, 57.3% tienen empleo formal, que también nos indican hacia dónde deberían estar y hacia dónde deben estar las políticas y los planes del Ecuador. Es decir, antes, por ejemplo, justo trabajamos e intensamente en beneficio de nuestros compatriotas con varios planes de retorno al Ecuador. Planes de retorno que sí funcionaron en gran medida, pero también que sí fracasaron, y eso lo reconocemos. Planes de retorno que fracasaron justo por esto, o sea, ¿por qué voy a retornar si no quiero retornar o no tengo planificado retornar? Entonces, ahí también viene ese redireccionamiento que digo de nuestras acciones, de nuestras políticas. Ocupaciones, vemos también, o sea, pensamos que era mayor, por ejemplo, en el sector agrícola un 18% de ecuatorianos, en el sector de servicios un 12%, que es alto, en camareros, por ejemplo, 8%, y así sucesivamente, pero como digo, tampoco quiero este momento sacar esos datos, pues los vamos a discutir acá. Sí quiero agradecer nuevamente a los investigadores, que los mencioné al inicio de mi intervención, a los voluntarios, tuvimos varios voluntarios que trabajaron con la guía de los investigadores, con la guía de los funcionarios de nuestra embajada en los consulados, justo a los equipos de los consulados y por supuesto a los miembros de nuestra embajada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes, Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, en primer lugar, las gracias a la Embajada por darnos la oportunidad, tanto al Instituto de las Migraciones de Comillas como al Observatorio Vasco de Inmigración de la Universidad del País Vasco, por poder colaborar en una investigación de este tipo. Y muchas gracias también, y yo creo que debemos de dejar constancia desde el primer momento a las personas desde la Embajada que han trabajado en esta investigación, como son Michelle, como son Felipe y unas personas, y también al grupo de investigación que apuntaba el señor ministro de la Embajada, por el trabajo que han hecho, por la colaboración. Hay personas becarias de la SENESTID entre el público, no sé si han participado directamente en la investigación, pero sin estas personas hubiese sido imposible hacer esta investigación. Esta investigación, que cuando nos juntamos la primera vez, tanto desde la Universidad de Comillas como desde Ikuspegi y desde la Embajada, nos plantearon una situación muy definida, pero a la vez compleja. Sabemos más o menos cómo era la gente ecuatoriana, cómo era nuestra gente en el periodo de bonanza económica, hay muchas investigaciones al respecto, pero no tenemos tan claro cómo ha afectado la crisis y qué cambios se han dado en las necesidades y en las características. Es decir, tenemos ciertas intuiciones, pero no tenemos certezas en torno a estas cuestiones. Y, en gran parte, queremos saber cómo son y qué es lo que necesitan ahora para así poder ofrecer políticas públicas que se adapten a sus necesidades. Ese era el encargo y en base a ese encargo construimos la investigación, que como herramienta principal tiene un cuestionario que se ha realizado a 1.200 personas. Vamos, las diapositivas, cambio de micrófono. Como les decía, una encuesta a 1.200 personas y también 4 grupos de discusión. 4 grupos de discusión que nos sirvieron, por un lado, para profundizar en ciertos aspectos de la encuesta, pero también para poder profundizar en qué propuestas de actuación se planteaban por parte de la población de origen ecuatoriano. Como pueden observar, nuestro objeto de estudio, nuestro público objetivo fueron personas mayores de 16 años nacidas en Ecuador. Este es un tema importante y que lo planteamos desde un primer momento. En nuestra investigación no participan
aquellas personas o aquellos niños y niñas que hayan nacido en España y que sus progenitores sean originarios de Ecuador. Y también definimos como público objetivo aquellas personas que habían nacido en Ecuador, es decir, que tenían o bien la nacionalidad ecuatoriana o bien la doble nacionalidad, porque luego, como podrá profundizar Juan en ese aspecto, hay un porcentaje muy alto de personas de origen ecuatoriano con la doble nacionalidad. Nos planteamos, y teniendo en cuenta también las limitaciones presupuestarias, que una encuesta en el conjunto estatal, por las dificultades que entraña, era difícil, y lo que hicimos fue concretar nuestras encuestas en 4 áreas, en 4 zonas, que son Barcelona, Madrid, Murcia y Valencia-Alicante, que suponen el 70% de la población de origen ecuatoriano en España. De esta forma, de una manera bastante económica en cuanto a recursos, llegábamos a la inmensa mayoría de la población y, como pueden observar, 1.200 encuestas con un error muestral relativamente bajo para el conjunto estatal y con un error algo mayor para cada una de las zonas, pero en todo caso se podría también trabajar, y no hemos tenido tiempo, pero se podría trabajar por cada una de las zonas. Yo sí quería, desde el Instituto, agradecer el papel de la Embajada en el impulso y el apoyo de la investigación, y también dar las gracias al equipo de investigación que ha trabajado, que en el caso de Comillas ha estado compuesto por Mercedes Fernández, que es en estos momentos la directora del instituto y que está con nosotros en la sala, y quería agradecer porque es retorno, importante. No se ha producido el retorno, la gente ha apostado por permanecer y continuar con los proyectos de arraigo que ya tenía antes de la crisis, ¿sí? La crisis les pilla con el pie cambiado, tienen que decidir, la crisis los zarandea y deciden, la gran mayoría deciden quedarse, afrontar la crisis y continuar con sus proyectos de arraigo. Datos de esto para hacernos una idea. En estos momentos, la población ecuatoriana, en enero de 2015, el 61% de la población de origen ecuatoriana o de la población ecuatoriana ha accedido a la nacionalidad española. Es una población que en su gran mayoría ha accedido a la nacionalidad española. El tiempo de estancia es de más de 12 años, como veíamos antes. Es una migración con un componente familiar muy fuerte, donde ha existido un fuerte componente de reagrupación familiar, de arraigo en barrios, de arraigo familiar, y de donde han venido los hijos, donde han nacido hijos en España y los hijos han crecido y vivido en España. Y esto salía mucho en el cualitativo, es una población que se ha ido acostumbrando o enseñando, si queréis, a la sociedad española, a sus costumbres, a sus valores, a su forma de ser, y se han ido haciendo, incluso cuando vuelven notan que se han ido españolizando, en ese sentido vulgar de la palabra. Y después es una población que ha pasado de la concentración en Madrid, al principio la gente se situaba en Madrid, 1 de cada 2 estaba en Madrid, o en Barcelona, en Murcia, serán los 3 focos, y se ha ido dispersando por todo el territorio del Estado. Sigue habiendo fuerte concentración en Madrid, en Barcelona, y la zona de Levante, lo que es Valencia, Alicante, Murcia, Almería, pero la población ecuatoriana está dispersa por el conjunto del territorio. Bien, ese sería un titular. Permanencia, la población ecuatoriana se ha quedado y ha cambiado, ha arraigado mucho más. Es una población de origen inmigrante que se ha vuelto parte consustancial del paisaje de la sociedad española. El segundo titular tendría que ver con la parte de trabajo. Está más adelante, Gorka, al final. Con la situación laboral. Se han quedado, pero la pregunta es cómo salen de la crisis, cómo emergen de las crisis. Y emergen más precarios y más vulnerables. Y esto es una cuestión que debe afrontar la sociedad española. Siguen en la parte baja de la estructura social. En términos de movilidad social, ocupacional y estructural, apenas ha existido en estos años de España. Y eso es algo que nos devuelve o nos interpela a las políticas de integración, a las partes que hemos hecho bien y a las partes que quizás tengamos o están todavía por hacer. Datos concretos de esto los han adelantado, pero hay alguna cuestión donde queremos incidir. El desempleo se ha vuelto una fotografía normal de la situación de la población de origen ecuatoriano en España. Los datos son que han pasado del 7,5% en el 2008 al 31% en la actualidad. Eso es 1 de cada 3.
Pero es que además el 54% de los ecuatorianos en el periodo de un año, porque lo que os hemos contado antes es una fotografía estática, el 54% a lo largo de un año atraviesa algún periodo de desempleo. Y el 19% están todo el año parados. Y esto es importante señalarlo. Un segundo dato tiene que ver con la precarización. Y con la precarización, dos datos muy rápido. Uno es la inestabilidad. Los contratos temporales y la gente sin contratos y sin contrato y con contratos temporales es el 50% de la población, 1 de cada 2. Y durante un año solo trabaja el año completo solo un 46% de la población. Esos son datos de bastante inestabilidad laboral. Inestabilidad y salarios bajos. Flexibilidad, en el mal sentido de la palabra flexibilidad, y salarios bajos. ¿Por qué? Porque el 67% de los ecuatorianos ganan menos de 1.000 euros al mes, y porque en este caso, en 1.000 euros de menos, o sea, menos de 1.000 euros al mes, es el 76% de las mujeres ganan esto y el 84% de los jóvenes ganan esto, ¿sí? De nuevo, la precariedad es población inmigrante, pero tiene rostros femenino y de jóvenes dentro. Y solo un 3% gana más de 1.500 euros al mes. Y en términos de ocupación, que sería la siguiente, a ver, las principales ocupaciones en el año 2014 de la población ecuatoriana de España son 3 y ocupan el 41%, es decir, 41 personas de cada 100 trabajan en estas 3 ocupaciones. Peón agrícola sería la primera, con el 18%, servicio doméstico la segunda, con el 15%, y camarero la tercera, con el 8%. Si nos vamos a la agrupación de ocupaciones, tenemos que aquellas personas que están en trabajos manuales de cualificación básica, es decir, en la última escala de la jerarquía ocupacional y laboral de la sociedad española, resulta que el 64% de la población ecuatoriana está en ese escalón. Hay que recordar que la población ecuatoriana tiene un nivel de estudios del 15%, de estudios universitarios del 15%, la que está en estos momentos en España. Bien, en el caso de las mujeres, esta cifra actualmente es del 73%. O sea, el 73% de las mujeres trabajan en trabajos manuales de cualificación básica. Peones, servicio doméstico, este tipo de empleos. Y en trabajos manuales de cierta cualificación, de cualificación media, sería el 24% en el caso de la población total y el 17% en el caso de las mujeres. Es decir, que el 90% de las mujeres está en este tipo de empleos, trabajos manuales de cualificación baja o media. Unas cifras que son muy similares a las del primer empleo en España. Y cuando hablamos del primer empleo en España nos referimos al año 2000, 2001, que es cuando llegan de media los ecuatorianos al país. Y en cuanto a sectores, aquí tenéis la fotografía. Yo creo que lo importante es que cayó la construcción, que era el sector clave del modelo de crecimiento, del modelo de desarrollo en España, y se han ido diversificando hacia otros sectores, pero, por ejemplo, es importante el dato del servicio doméstico. El servicio doméstico sigue siendo una ocupación central de la población ecuatoriana. Bien, y como apuntaba Juan, al final el impacto de la crisis, lo que ha supuesto sobre el colectivo ecuatoriano, ha sido un golpe duro en términos socioeconómicos, que se ve en los indicadores laborales, pero también en los de ingresos económicos o la percepción subjetiva de la situación económica, ¿no? Como pueden ver en este gráfico, antes de la crisis, en torno a un 75% de la población estimaba que su situación económica era buena, muy buena, y nos encontramos que en el periodo actual o en el periodo de crisis estos datos se invierten y es únicamente un 25%. Y estos datos se ven también refrendados, lógicamente, no solo a través de la percepción subjetiva, sino también a través de los datos objetivos. En este caso, gasto, aunque bueno, también hemos incluido el ahorro, así que podríamos estar hablando de ingresos, es muy ilustrativo con respecto a los gastos y al ahorro, la diferencia que se da del periodo previo a la crisis al periodo actual, ¿no? Estamos hablando de un descenso de casi 500 euros, y que sobre todo se concentra en el ahorro, lógicamente, que se concentra también en las remesas por dos procesos, uno lógicamente unido a la recesión económica y a unos menores ingresos, y en segundo lugar también relacionado con un aumento de las reagrupaciones familiares que hacen que las remesas también disminuyan en origen. Pero
como pueden observar, es muy claro y, lógicamente, también en otras cuestiones como el alojamiento. En otras es menor, lógicamente, porque no el descenso en el alimento, en otros gastos, por definición, no puede ser muy alto. Y un dato que sí que queríamos subrayar y que nos parece interesante es ver cuál era la capacidad de ahorro. La variable seleccionada ha sido la capacidad de ahorro por año de estancia, porque en el periodo de bonanza económica, y eso también en el Observatorio Vasco de Inmigración, en las encuestas que hemos realizado, nos aparece de forma muy marcada, a mayor tiempo de estancia, mayores indicadores o mejores indicadores socioeconómicos o mejores indicadores de integración en materia socioeconómica. Esa es una pauta, una constante que se ha venido repitiendo en el periodo de bonanza económica, pero que, lógicamente, en el periodo de recesión, y los datos yo creo que son muy ilustrativos, aunque se sigue manteniendo, pierde la fuerza, es decir, el año de estancia pierde la relevancia que tenía en momentos anteriores. Y en esta diapositiva se ve de manera muy marcada cómo la diferencia en el periodo previo a la crisis, entre aquellos que llevaban más de 10 años y aquellos que llevaban entre 5 y 10 años o menos de 5, era considerable. Entre cada una de las categorías la diferencia en la capacidad de ahorro es muy alta, y es también muy llamativo cómo en el periodo de crisis, de recesión económica, se acercan muchísimo, y aunque sigue lógicamente teniendo más capacidad de ahorro aquellos que llevan más de 10 años, se equipara muchísimo. Es decir, que ese continuum de estabilidad unido a los años de estancia parece que se reducen considerablemente en el periodo de crisis. Aquí también puede observarse cómo el descenso en la capacidad de ahorro es muchísimo mayor entre aquellos que llevan más tiempo, algo que podría parecer contraintuitivo inicialmente, pero que estimamos que está muy relacionado con un tema clave, y un tema clave que ya ha salido en las presentaciones anteriores, es el tema de la vivienda. El tema de la vivienda y cómo aquellas personas de origen ecuatoriano, pero también en general el colectivo inmigrante, que llevaba más tiempo y que por lo tanto tenía más avanzado sus procesos de integración, dio el salto, por decir así, del alquiler a la vivienda, y cómo, y aunque pueda parecer paradójico, el hecho de estar en una mejor situación y en una situación de acceder a la vivienda en propiedad, en muchos casos se ha podido convertir en una trampa que haya hecho que, y aunque parezca paradójico, aquellos que llevaban menos tiempo y que todavía no habían podido acceder a la compra de vivienda hayan podido superar mejor el impacto de la crisis, ¿no? Yo creo que eso se puede ver de forma indirecta, ¿no? Al final, ese colectivo con un mayor arraigo en el periodo 2006-2007 ha sufrido la tormenta perfecta. Y cuando decimos que ha sufrido la tormenta perfecta, estamos hablando, accede a la vivienda en propiedad en el momento en el que la vivienda tiene un precio más alto, en el momento en el que las hipotecas son más altas, y justo en ese momento en el que accede a la vivienda en propiedad llega la recesión. Muchas de esas personas pierden, por ejemplo, sueldos en sectores como el de la construcción, que eran relativamente altos, y se encuentran en una situación muy complicada que veremos a continuación con respecto a la vivienda. Aquí ya puede observarse cómo el cambio otra vez rompe con esa lógica que las personas que hemos trabajado el ámbito de la inmigración habíamos podido recoger en los años de bonanza. El proceso lógico de integración era vivienda en alquiler para luego comprar vivienda en propiedad. Y al final la vivienda en propiedad se convertía en un indicador de integración y de arraigo. Y lo que vemos es que en el momento actual se invierte esta lógica, y la vivienda en propiedad, que en el periodo previo a la crisis suponía un 35%, pasa a un 24%, y el alquiler pasa de un 51% al 63%. Es decir, que hay una especie de regresión en ese proceso de integración, en ese proceso de inserción, debido en gran parte a esas dificultades económicas asociadas a la vivienda, que, como podemos observar en el caso del colectivo inmigrante de origen ecuatoriano, son unas cifras, yo diría, que bastante llamativas. Es decir, estamos hablando de que en torno a un 8,5% de población de origen ecuatoriano tenía una vivienda en propiedad y ha sido desahuciada,
Y tenemos que hablar también de un 5,1% que tiene una orden judicial y aún sigue residiendo en su vivienda, pero en cualquier momento tendrá que abandonarla. Estamos hablando de en torno a un 13%, si sumamos este 1% de dificultades para el pago de alquiler, estamos hablando de en torno a un 15%, y que en el caso, por ejemplo, de la región de Valencia-Alicante subía hasta un 20 y algo por ciento. Es decir, que estamos hablando de un colectivo en el que la problemática de la vivienda, la problemática de los desahucios, tiene bastante importancia. Yo creo que esto también es algo sabido y que ya se venía trabajando desde la propia embajada, y que también es sabido por las asociaciones y por las personas que trabajan en el ámbito migratorio. Por lo tanto, lo que sí que podemos ver es, lógicamente, y así comenzaba yo este apartado relacionado con los aspectos socioeconómicos y con la vivienda, es que el impacto de la crisis se ha notado y que, lógicamente, ese perfil de pareja de origen ecuatoriano, hombre trabajando en el sector de la construcción, mujer trabajando en las tareas domésticas, en hostelerías, con unos ingresos relativamente altos, no sé si es la palabra, pero en todo caso medios, y haciendo frente a unas hipotecas altas, en estos momentos ha cambiado y ha mutado, y nos encontramos ante un colectivo que está sufriendo mucho el impacto de la crisis y que muestra unas altas cotas de vulnerabilidad. Con respecto, y para ir ya finalizando lo que son los aspectos más asociados a la encuesta, con respecto a las expectativas de futuro y la identidad, ya lo apuntaba el señor ministro, el señor Bayas, una idea clave y clara es que hay una mayoría de población que no está pensando en el retorno. Por lo tanto, yo creo que nos llama a la reflexión, porque incluso, y esto no aparece marcado tanto en los datos de la encuesta, pero en los grupos de discusión sí que la sensación también es que muchas veces la idea del retorno no se convierte en una idea que vaya a practicarse a plazo corto, aunque se diga que se quiere retornar, sino que se convierte en una especie de salida ideal frente a la situación, cuando realmente no es una expectativa real, o por lo menos a plazo corto, ¿no? Esto habría que profundizar, pero en todo caso yo creo que incluso el porcentaje, si nos limitamos a lo que sería gente con intenciones claras y expectativas claras de retornar, incluso podría ser todavía menor, ¿no? Yo creo que esta es una idea importante, y con respecto a los motivos para no retornar, pues hay diferentes motivaciones, pero en todo caso una muy importante es el arraigo, y también lo apuntaba el señor Bayas, en muchos casos el arraigo de los hijos y de las hijas, es decir, y ese es un dato muy importante, la brecha generacional que se detecta, y que tampoco no es ninguna novedad, pero que se detecta entre padres y madres que han vivido el proyecto migratorio, y en los grupos de discusión nos aparecía de forma muy marcada, y chavales y chavalas, chicos y chicas que han venido a una edad muy temprana, que han venido pues porque han venido sus padres, y que viven el proyecto migratorio. Bueno, realmente no lo viven porque ellos lo ven como una cosa muy alejada, y sus expectativas y sus problemáticas y sus necesidades son muy, muy diferentes. Para finalizar con este apartado, y antes de entrar a lo que son las propuestas o las líneas de actuación que creemos que pueden ser interesantes, vistos los datos que estamos presentando, con respecto al sentimiento identitario, y más allá de esas hipótesis que plantean las dobles pertenencias, las pertenencias múltiples, no parece que la encuesta vaya por esa línea. Es decir, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que la inmensa mayoría de la población de origen ecuatoriano se siente ecuatoriano o más ecuatoriano que español, y lo observamos en estos datos, ¿no? Las dobles pertenencias son muy limitadas, y en todo caso sí que se detectan de nuevo que estas dobles pertenencias, o incluso estas pertenencias más españolas que ecuatorianas, se dan sobre todo entre la gente joven, pero que entre la gente de más edad, lógicamente, prevalece la lógica ecuatoriana. Es decir, ante un partido del Mundial Ecuador-España, tienen muy claro cuál es el resultado, qué quieren que ocurra. Y sin más, pues pasamos a las recomendaciones, a las propuestas de actuación. En el campo de conclusiones, propuestas de actuación, tendríamos tres. Una está relacionada con la cuestión de la permanencia y el arraigo. O sea, lo que parece claro de la encuesta es que la gente se ha quedado, que ha continuado sus proyectos a pesar de la crisis, y que continúa con su intención de arraigar y de montar su vida en España. Eso de forma mayoritaria.
La cuestión de la integración social, eso apunta a la cuestión de la integración social claramente, ¿no? O a las políticas de integración social. La cuestión de la integración social no es tanto si se da o no, que se da, sino al tipo de interacción económica y social que se da. Y la encuesta apunta a esto. Lo que se ha producido es una incorporación de la población ecuatoriana a la parte baja de la estructura social. Ahí es donde está produciéndose la integración social y económica y cultural efectiva, en esas coordenadas de la sociedad española. Y esto es importante y demanda cuestiones tanto al Estado ecuatoriano como al Estado español o a la administración española. Primero demanda que volvamos a prestar atención en lo que ha pasado, en lo que está pasando, en la gente que se ha quedado, ¿no? El foco de la atención a veces en la crisis ha ido hacia el retorno y demanda que volvamos a atender a lo que de verdad ha pasado, que es que la gente se ha quedado y ha intentado sobrevivir, y a devolver el dinamismo a las políticas de integración social. El otro día, y perdonarme por esto, el otro día estuve en Piquer, que es un centro educativo que está en el barrio de La Ventilla. Es un centro educativo de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, que en principio fue de formación profesional, pero que ahora es un centro, ya no me salen las, que hace ESO y bachillerato. Yo siempre pienso en Bupico. Y estaba la orla, estaba esperando para una reunión y había una orla de la última promoción del Piquer. Es verdad que el Piquer es un colegio especial, pero Ventilla es un barrio popular de Madrid con mucha población inmigrante, también con mucha población española. La orla de Piquer es una orla que habla de lo que es nuestra sociedad española en estos momentos y de lo que va a ser en el futuro, y también de los riesgos y oportunidades que eso tiene, porque es una orla multinacional, donde el alumnado que está en esas aulas y que abandona el segundo de bachillerato, me sale todo el rato el COU, el segundo de bachillerato es un alumnado diverso étnicamente, ¿sí? Y las políticas que reclama ese alumnado, que es parte de la sociedad española y que es lo que ya somos y lo que vamos a ser en el futuro, son dos cuestiones. Una, que trabajemos en la diversidad. La diferencia existe y la diversidad es un valor, pero la diversidad se construye, no se consigue porque sí. Hay políticas que la impulsan y hay otras que la dificultan. Y la diversidad. Y, en segundo lugar, la cohesión social. También hay un debate ahora fortísimo con el tema de la migración, si traemos cualificados, porque queremos cambiar el modelo productivo, ¿no? Entonces se piensa en traer migraciones más cualificadas. Esto está bien, pero hay algo clarísimo que tiene que ver con la apuesta que hacemos con las personas que ya están aquí, que llevan mucho tiempo aquí. O sea, que invertir en integración es invertir en cohesión, es invertir en cambiar el modelo productivo, invertir en educación con las personas que ya están aquí en cohesión, tiene mucho que ver con la sociedad que construyamos. Este discurso es muy amplio, pero se concreta en devolver el dinamismo a las políticas de integración desde la parte española, no solo desde la administración, desde la sociedad. Y en la parte ecuatoriana tiene mucho que ver con hacer acciones concretas, no solo ya en el campo de retorno, como nos decían desde la embajada antes, sino en el campo de la integración social, del apoyo a la integración. Gorka dirá alguna cosa concreta, pero eso está en discusión. También es un diagnóstico y una propuesta que debe hacer la propia comunidad ecuatoriana con su embajada. La segunda cuestión es el tema del retorno. Es cierto, el retorno tras los datos pasa a la sombra, pero no cometamos el mismo error que en el 2008. El retorno sigue siendo importante, el retorno ha crecido en estos años, ha habido más gente que ha salido. Antes de la crisis salían 6.000 personas, ahora salen 11.000. Se ha ido gente a Ecuador y hay preguntas sobre eso, sobre cómo ha sido su proceso de reintegración social allí, sobre cómo prepararon el retorno. Hay que prepararlo para que el retorno tenga incidencia en las comunidades de origen y genere dinámicas de desarrollo y genere bienestar en las personas que retornan. Hay que prepararlo y hay preguntas sobre cómo se prepara. Y esas preguntas de cómo se prepara van referidas también a la gente que está pensando realmente en irse. Recordar por los datos de la encuesta que hay un 31% de población que remesa, un 31% de la población ecuatoriana actual que remesa 240 euros todos los meses a su país, ¿sí? Eso puede estar hablando de la construcción de proyectos allá, ¿no? Y es importante trabajar con eso también,
cómo se lo están planteando, cómo lo van a hacer, y aprender de errores, cómo han funcionado las políticas de retorno, qué se puede hacer. Y ahí también hay acciones o hay una demanda, una interpelación hacia la embajada ecuatoriana, hacia el Estado ecuatoriano. Y la última línea era la línea que subrayamos de trabajo con las personas más jóvenes, con esas personas que se sienten más alejadas de Ecuador e incluso más alejadas de la embajada. En varias líneas, yo diría que esta línea, esta tercera línea es más transversal, porque por un lado nos encontramos con, y en este caso con necesidades que entran en el primer ámbito que subrayaba Juan, de sostenimiento, es decir, y nos aparecía en los grupos de discusión cómo chavales y chavalas en edad universitaria habían tenido que abandonar la universidad para ayudar a sus familias y también pues porque sus familias no podían hacer frente a la situación económica. Y una de las demandas era que las becas universitarias de la Senescit que existen para la población ecuatoriana pudiesen llegar también a estas personas, es decir, que pudiese haber un apoyo también para la inserción educativa que como pueden y lógicamente pensar es el motor para la movilidad social, para el ascensor, ¿no? Y como estamos viendo, ahí sí que se detectan que no está habiendo grandes movilidades ascendentes, que no sea por un problema económico, ¿no? Y yo creo que ahí todo lo que pueda hacerse para que desde la embajada se pueda coordinar y se pueda facilitar ese acceso a becas que existen en Ecuador, yo creo que es muy interesante. Y unido a esta necesidad también, pero viendo también esa desvinculación emocional y identitaria de la gente más joven, planteábamos también la posibilidad de poder establecer algún tipo de programa lo más parecido al Erasmus, para que jóvenes de origen ecuatoriano y con la nacionalidad ecuatoriana que tengan dificultades para acceder aquí a la universidad por problemas económicos pudiesen incluso participar en un programa de este tipo en Ecuador, por un lado, para que puedan proseguir sus estudios académicos, pero también para unir esos vínculos o estrechar esos vínculos con Ecuador, ¿no? Para trabajar en esa línea, porque una opción puede ser que la embajada diga: esta generación es una generación perdida y por lo tanto nos olvidamos. Y esta sí que va a querer que Iniesta meta 3 goles. Pero si realmente queremos que siga existiendo una vinculación con Ecuador, lógicamente hay que establecer mecanismos que puedan crear una cierta emocionalidad, ¿no? Como yo alguna vez he dicho, que les siga interesando leer por internet el periódico ecuatoriano. Y en ese sentido, yo creo que ese programa Erasmus Ecuador, que no poníamos, pero puede ser cualquier otro, puede ser interesante. Y también trabajar y viendo, y en la encuesta también, y aunque no lo hemos subrayado en los resultados principales, viendo que el uso de las redes sociales es mayoritario y es masivo entre todos los colectivos y sin grandes diferencias por edad, es decir, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, ver hasta qué punto, y teniendo en cuenta que hay diferentes comunidades, intentar establecer líneas de trabajo para fomentar redes sociales transnacionales que puedan, de forma virtual también y a través de algún programa piloto, vincular esas relaciones. Es decir, que se puedan establecer vínculos entre grupos juveniles que están en Ecuador, grupos juveniles, o por ejemplo el grupo de becarios, de becarias de la Senescit, que puedan establecer cauces de diálogo y de relaciones sociales con otros grupos similares en Ecuador, también para poder trabajar ese ámbito de la vinculación, porque lo que sí que era muy marcado, y quizá no tanto en la encuesta, pero en los grupos de discusión nos apareció de forma muy marcada, era esa diferencia a la hora de entender el proyecto migratorio, el proceso migratorio por parte de los padres y madres y de los hijos e hijas, ¿no? Y al final la problemática del hijo, de la hija, de la familia ecuatoriana es la problemática del chaval vulnerable autóctono. Es decir, acceso a empleo, sostenimiento y mantenimiento en el sistema educativo, ni más ni menos. Y lógicamente la expectativa es una expectativa de arraigar aquí, y la expectativa lógicamente en caso de una movilidad geográfica es mucho mayor de partir a un tercer país que de un retorno a un país que en muchos casos no conocen o dejaron de conocer hace 4 o 5 años. Y nosotros estimábamos que también esta línea de trabajo era interesante y la planteábamos en la investigación. Sin más, esto es todo por nuestra parte, y sí que creo, bueno, pues que puede haber un espacio para preguntas, aclaraciones, cuestiones y demás.